Procesamiento de materiales cerámicos. Los procesamientos de materiales cerámicos inician siempre en una etapa de molido, molido o triturado de la materia prima. Esta materia prima, al ser triturada y convertida en partículas finas, se convierten en los llamados polvos cerámicos. Estos polvos cerámicos van a pasar a un proceso posterior, que son los siguientes: el vaciado o moldeo por escurrimiento, la compactación, el vaciado o moldeo en cinta, la extrusión y el moldeo por inyección. Estos procesos van a tener luego que ser quemados. Bueno, primeramente, antes de ser quemados, hay que ser secados para luego ser sinterizados o quemados. Y finalmente se le puede dar un tratamiento final de maquinado secundario. Empezamos con el vaciado o moldeo por escurrimiento. Este proceso consiste en vaciar una suspensión acuosa. En el primer esquema vemos que se está vaciando la suspensión acuosa, la cual contiene polvo cerámico, agua y un floculante. Por acción de la tensión superficial, esta pared que vemos en la segunda figura es la pared del molde de yeso. Por ser una pared porosa, el agua o el líquido de esta suspensión tiende a irse o a filtrarse por los poros de esta pared porosa. De esta manera los sólidos de esta suspensión se van a adherir a la pared del molde de yeso. De esta manera, lo que hacemos a continuación es vaciar la suspensión residual, quedándonos con la parte gruesa de lo que ha solidificado. De esta manera desmoldamos y nos quedamos con el producto final. Algunos productos que pueden ser procesados por moldeo por escurrimiento. El segundo proceso es la compactación o prensado. El prensado es logrado colocando la materia prima o el polvo cerámico en un dado y luego aplicamos presión para lograr la compactación requerida. Se agregan siempre algunos aglutinantes que pueden ser orgánicos o inorgánicos, y tenemos que hay dos tipos de prensado o compactación: el prensado uniaxial o unidireccional y el prensado isostático. El prensado uniaxial consiste en la aplicación de presión en una sola dirección. En este caso, la dirección es vertical. Vemos el esquema. Aquí tenemos los polvos cerámicos que se han introducido en el molde. Este podría ser un pistón que ejerce presión sobre el material, el polvo cerámico. Le aplicamos una fuerza determinada. De esta manera compactamos y obtenemos el producto final. Se retira el pistón que ejerce la presión y desmoldamos. El proceso de prensado isostático es aquel proceso que ejerce presión sobre el polvo cerámico en todas las direcciones. Vemos en el esquema, se vierte el polvo cerámico en un molde que también a su vez está alojado en un recipiente. El molde tiene una pared flexible, es un polímero, de tal manera que se va a comprimir por la acción de las fuerzas de presión en todas las direcciones, dando forma así al producto final. Algunos productos aislantes que se suelen usar con este tipo de proceso: los aislantes de bujías, por ejemplo, son fabricadas con este tipo de procedimiento. Proceso de extrusión. La extrusión es aquel proceso que usa una mezcla de arcilla que está humedecida y contiene un 20 a 30% de humedad o de agua, la cual se va a hacer pasar a través de una abertura o un dado. La parte final ya es la salida, la boca de salida de la extrusora.
Interiormente tenemos aquí un tornillo mecánico con cuchillas helicoidales, lo que va a permitir el avance de la mezcla de arcilla. Y de esta manera, al salir, aquí tenemos en el dado, según sus formas internas de su sección transversal, obtendremos productos como los que vemos en la parte inferior, ladrillos huecos. El producto que sale de una extrusora es un ladrillo de gran dimensión, puede tener 10, 20, hasta 30 metros de largo, y conforme avanza se le va haciendo cortes de acuerdo al tamaño que se requiere para la construcción. Cabe mencionar también que en este proceso, igual que los otros que ya se han mencionado, una vez que se ha conformado, se le dio forma a estos ladrillos y se le cortó la medida, estos van a pasar a un proceso de secado y luego a un proceso de sinterizado o quemado. El proceso de inyección es aquel proceso que usa también un tornillo mecánico para imprimir o inyectar la materia prima, que son los polvos cerámicos, combinados con algunos aglutinantes, de tal manera que eh, nos permite tener fluidez al momento de inyectar esta materia prima en los moldes. Luego se hace un desmoldeado y finalmente un secado y un sinterizado. Ahí tenemos un esquema de la inyección del cerámico dentro de sus moldes. Y luego, como dijimos, se va a hacer un proceso de secado y luego un sinterizado. Algunos objetos o productos que se pueden obtener, piezas pequeñas o medianas, en lo que respecta a este tipo de proceso de inyección. Finalmente tenemos el proceso de secado y cocción. Aquí en realidad hay dos procesos. Uno es el secado que se realiza en cámaras de secado eh, acondicionadas especialmente para los productos en verde, como se conocen los productos que salen después de una extrusión o después de un proceso de inyección o cualquiera de los procesos que hemos explicado. Cuando está el producto en verde, como se le llama, entra o ingresa a esta cámara de secado, se le extrae la humedad dejándole a lo mucho un 0,0 o un 0,5% de humedad, menos del 1%. Siempre se le deja cierto grado de humedad para evitar algún tipo de rajadura o quebradura en el proceso de quemado. Y finalmente se llevan las piezas a los hornos. Ahí tenemos un horno refractario para piezas pequeñas y un horno de grandes dimensiones para piezas como pueden ser los ladrillos huecos. En el proceso de cocción cabe mencionar que lo que se logra al final de la cocción o del sinterizado es que la pieza del cerámico obtenga una buena resistencia y una alta dureza, de tal manera que obtengamos las propiedades deseadas. Y con esto hemos terminado esta sesión de procesamiento de materiales cerámicos.